Hola hermanos, esperamos que hayan pasado una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Estamos a punto de terminar este año y con ello nos da la oportunidad de reflexionar en todo lo que ha pasado este año, las cosas buenas y las cosas malas. Estoy seguro que este año para algunos ha sido un año muy difícil, muy difícil. Hemos afrontado grandes retos, grandes adversidades, hemos sufrido. Pero también les pido que tomemos un tiempo para ver cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Porque este es una buena oportunidad para detenernos y contar nuestras bendiciones. Cuando contamos nuestras bendiciones nos damos cuenta que Dios ha estado allí. Y gracias a Él, gracias a su amor y a su gracia, todavía estamos aquí. Él no nos deja ni nos desampara y Él nos ha cuidado. Un canto dice que un corazón agradecido es un corazón alegre. Estoy consciente que este próximo año estará lleno de retos, lleno de desafíos, pero el mismo Dios que nos ha ayudado estará con nosotros. Hay una palabra en hebreo, Ebenezer, que dice que el mismo Dios que nos ha ayudado seguirá estando con nosotros, nos ha traído hasta aquí. Así que ese Dios que es poderoso y ha sido fiel, nos seguirá guiando, nos seguirá sosteniendo, nos seguirá fortaleciendo, nos seguirá sustentando. Con Él estamos seguros porque Él nos va a seguir llevando de triunfo en triunfo. Queremos compartir con ustedes el Salmo 37. A partir del versículo 3 dice así: Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Examinará la justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. Conforme terminamos este año y empezamos a plantearnos metas para el año que viene, confiemos nuestro camino, nuestros planes, nuestras metas en Jehová y esperemos en la dirección que viene de parte de Él. Quiero decirles que este próximo año como iglesia tenemos muchas actividades y oportunidades para ayudarnos a crecer en nuestro caminar con Dios. Pero a nivel personal yo te animo a que hagas 4 cosas. Número 1, habla con Dios. Habla con Dios, que la oración sea como respirar para ti, practicar y estar siempre en la presencia de Dios, dependiendo de Él para todo lo que hacemos. Número 2, escucha a Dios. Toma este tiempo, este año, que sea un año donde todos los días estás en la palabra de Dios, leyendo mínimo un capítulo al día. Yo sé que va a cambiar tu vida. Número 3, reúnete regularmente con otros cristianos en grupos pequeños y como congregación en general, porque en este caminar nos estimulamos mutuamente al amor y a las buenas obras cuando estamos juntos adorando a Dios. Y número 4, da testimonio a otros de lo que Dios está haciendo en tu vida, porque esos cambios, esa transformación, Dios quiere bendecirte a ti para bendecir a otros a través de ti. Y si haces esto, tu fe seguirá creciendo y será un año de triunfos una vez más. Amén. Dios te bendiga. Amén. Yeah. Se acabó el 2023. Quitaron el video. Muy bien, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a leer la palabra en reverencia a eso. Si tienes tu Biblia, sácala. Si tienes tu teléfono, sácalo para leer la Biblia. ¿Estamos listos? Si no, va a estar aquí en pantalla. Mateo 7, 11 dice: Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si le piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Nos has dado una herramienta muy hermosa con la cual nos podemos comunicar contigo, Padre.
Tus puertas, tus ventanas, tus oídos siempre están abiertos a nuestras súplicas, a nuestras palabras a ti, Señor. Hoy yo te pido, Padre Santo, de que hables tú. Yo me quito del camino, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Y que a través del tema que vamos a tocar hoy, Padre Santo, se puedan mover corazones. Y que las personas y yo, Señor Jesús, salgamos de aquí unas personas transformadas y animadas. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué bueno que están aquí. Entonces, quisiera empezar con una historia de un joven leñador. El joven leñador llega a pedir trabajo para cortar árboles y rápidamente le dan su trabajo, pues, porque él es fuerte y trae una buena hacha. Y el administrador le dice, sí, seguro, pues preséntate mañana y mañana empiezas a trabajar. Al día siguiente se presenta el joven y empieza a leñar, ¿verdad? Un árbol, 2 árboles, 3, 4, 5, y la producción es buenísima ese día. Al día siguiente se vuelve a presentar el joven y empieza a cortar árboles, pero su producción es menos. El administrador se empieza a dar cuenta. Al día siguiente, al tercer día, llega otra vez el joven con el mismo ánimo y está corta, pero los árboles no son tantos los que corta esa vez. Se le acerca al administrador y le dice, oye, me doy cuenta que tu producción ha bajado en estos días. Y le dice, sí, le he puesto mi empeño, mi esfuerzo, he hecho todo lo que pueda, pero no sé qué pasa. El administrador le dice, ¿has estado afilando tu hacha? Y el joven dice, pues no. El problema es de que nosotros a veces en el afán de la vida nos metemos tanto que se nos olvida lo que es importante. Al leñador se le olvidó afilar el hacha para cortar los árboles. Tenía toda la intención, toda la fuerza, toda la experiencia, pero se le olvidó lo más importante. Por eso es que quiero que pensemos en ese leñador y escuchemos este tema, el cual es un poco difícil, pero no difícil de hablarlo, sino que difícil de hacerlo. El tema de hoy es la oración. Es muy importante que nosotros sepamos qué quiere decir orar antes de empezar con la plática. ¿Okay? Entonces lo que yo hice fue, entré rápido al profesor Google y hice un search y le puse solo orar, a ver qué salía, ¿verdad? Y lo que salió primero fue esto. En la definición secular dice, dirigirse mentalmente o de palabra o a una divinidad o a una persona sagrada frecuentemente para hacerles una súplica. Esa es la definición secular. El significado bíblico. Y cuando pensamos en el significado bíblico, tenemos que ver toda la Biblia, todas las historias hay adentro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque tú abres la Biblia no te dice orar es, ¿verdad?, en definición, sino que te da un montón de ejemplos y muestras y cosas así. Entonces, ¿cuál es el significado bíblico de la palabra orar? Quiere decir, la oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial. Una vez más, la oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial. Así de simple. ¿Me entendieron? Okay. Es un diálogo franco y sincero. Es como hablar con un amigo. Cuando tú te juntas con tu amigo y vas a comer, estás tomando café o lo que sea, tú le hablas y le hablas de todo y de repente empiezas a hablar de películas y de esposa, hijos, hijas, trabajo. Y hay una variedad de temas que sucede. ¿Por qué? Porque estás hablando con alguien que tú conoces y eso fluye un poquito mejor. Entonces los temas son más interactivos. Y hay un yo hablo, yo escucho, yo hablo, yo escucho, ¿verdad? Y esa es la clase de relación que Dios está buscando con nosotros. Por eso, el ejemplo mejor que podemos encontrar en la Biblia es Jesús. Jesús es tal vez el ejemplo más grande que podemos encontrar. Muchas personas oraban en el Viejo Testamento, ¿verdad? Abraham, Moisés, todos ellos. Pero Jesús vino y nos enseñó una forma nueva de hacerlo. ¿Pero por qué? Porque yo por lo menos cuando me puse a investigar este tema, ¿no? Jesús siendo Dios, oró. Es como que Él se estaba hablando a sí mismo.
¿verdad? Porque Jesús es Dios y Él venía y oraba y es como que se está hablando casi a un espejo. Entonces, si Él siendo Dios, ¿por qué lo estaba haciendo? Y lo importante de reconocer esto es de que Él sabía la importancia que era Él mismo ponerse como ejemplo para que nosotros pudiéramos seguir ese ejemplo. No lo hizo solo sino que todo lo que Jesús hacía tenía una razón. Y Él vino y nos empezó a demostrar cómo esta relación con Dios es importante. Y la relación con Dios la podemos aumentar mientras oramos. Por eso vamos a analizar a Jesús como una persona que oraba. Y oraba en todos los momentos. Y algo muy importante que Doris dijo aquí es de que los discípulos vienen y le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. O sea, ¿cómo se hace esto? No es que ellos no supieran, porque realmente en ese tiempo los rabís, los maestros, le enseñaban a sus discípulos a orar. Esto era común. El discípulo venía y le preguntaba, lo hicieron los discípulos de Juan el Bautista, y le decían, enséñanos a orar. Entonces venía el maestro, el rabí, y les enseñaba una oración o cómo hacerlo y todo lo demás. Y había una metodología en todo eso, ¿verdad? Había un método, había una estructura. Pero, ¿qué vieron los discípulos de Jesús en Jesús? Que ellos vinieron a preguntarle, enséñanos a orar. ¿Qué era de diferente? Porque lo que sucede es de que en cierto momento ellos y nosotros encajamos la oración de cierta forma. O sea, si se hace así, va a dar resultados. Si se hace de esta forma, va a ser mejor. Si usamos estas palabras, pues mejores resultados, ¿verdad? Pero Jesús realmente no tenía esa clase de formas. Él no tenía un método. Así que les voy a pedir algo. Antes que entremos a esta plática, solo escúchenme. Les voy a pedir que tengan la mente abierta, el corazón abierto, para lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ok? Aquí hay dos extremos. Pueden haber personas entre nosotros que tal vez tienen un método de orar y piensan que este es el único método que se puede utilizar, si no, Dios de alguna forma no te escucha. O está el otro extremo donde hay personas que no hablan con Dios para nada, no oran, no dicen nada porque como no tienen los métodos o las estructuras o las palabras correctas, entonces nunca oran. Entonces dicen, yo no puedo orar, yo no sé orar. Y son las personas que cuando le dices, ora tú, y no, yo no sé cómo, y ahí se quedan estos dos extremos. Lo que quiero es que agarremos estos dos extremos y nos juntemos en medio. ¿Ok? En medio. Porque recordemos que la oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a seguir el ejemplo de Jesús de cómo Él oraba, cuándo Él oraba, en qué circunstancias y por qué esto era tan importante para Él, practicar todo esto. ¿Qué? Empecemos. Primero, Él nos decía, orar sin cesar. Lucas 5:16 dice, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Jesús se alejaba muchas veces para orar. Esto era algo constante que Él hacía. Él oraba en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Él oraba para bendecir el pan, oró para levantar a Lázaro. Es más, oró desde la cruz. En todo momento Jesús oraba. Lo otro que podemos ver es que Él nos decía que la oración también puede ser en privado y es mejor a veces que sea en privado. Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén. Ok. Ya vamos viendo varias formas. La otra es orar junto con otras personas, o sea, en grupo. En Mateo 26:37 dice, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Esto lo hacía Jesús frecuentemente. Esta escena de aquí que leímos ahorita es cuando Él está en Getsemaní antes que lo aprendan. Pero Él con frecuencia se llevaba a unos discípulos para que oraran con Él. Y es importante también entender de que la oración en grupo también es necesaria. Necesitamos nosotros que las personas oren con nosotros.
y nosotros con las personas. También oró antes de tomar una decisión. Él oró por dirección. Lucas 6, 12, 13 dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos. No sé si tú sabías, pero Jesús tenía 100 discípulos en un momento. Pero de todos estos, Él vino y escogió a 12, que son los que ahora conocemos, ¿verdad? Jesús tenía un grupo de personas que le seguían en todo momento. Cuando Él tuvo que decidir a quiénes iba a elegir, a los 12, Él entró en oración y pasó orando para tomar esa decisión que tenía que tomar, fue una de las decisiones más importantes que Él tomó para escoger a sus discípulos. La otra es orar con fe. Si vamos a orar, oremos con fe. Mateo 14, 19 dice, luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. O sea, Jesús vino, alzó los panes y por fe dijo, Señor Padre, tú vas a orar ahorita. Bajó los panes y los pescados y los mandó y ya saben la historia. 5,000 personas o más comieron de unos cuantos panes y unos cuantos pescados. Por eso tenemos que orar con fe. La otra es, oró para aceptar la voluntad de Dios. Mateo 26, 39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. En esta escena Jesús está orando a Dios justo antes que lo aprendan y lo lleven a juicio y lo crucifiquen. Él está orando a Dios y le está a su papá y le está diciendo, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Pero dice al final, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y eso es muy importante, hermanos, porque a veces nosotros oramos y a veces la respuesta no es siempre la que queremos. Amén. Debemos de empezar, como dije, a ver y a examinar a Jesús, que es la fuente de todo. Entonces ya vimos que Jesús oraba sin cesar, que Él oraba en privado, que Él oraba antes de tomar una decisión, oraba con fe, y en medio de todo eso aceptaba la voluntad de Dios, cual fuera que iba a ser. Entonces mi meta hoy es que salgamos con una fuerte herramienta para fortalecer la relación con Dios. Mi meta es que salgamos con esta herramienta, que estos dos extremos se junten en medio y podamos entonces salir de aquí sabiendo de que tú le puedes orar a Dios, hablar con Dios en cualquier momento, por cualquier cosa, en cualquier situación. Que no hay un método, estructura, que simplemente que tú puedes solamente abrir la boca y empezar a platicar con Dios como es un amigo. Quédate en medio, porque Dios te quiere hablar y Dios quiere que le hables. Y es tan simple como Jesús nos demostró, Él solamente hablaba con su papá. Entonces, Charles Spurgeon dijo esto: la oración es el oxígeno del alma. Charles Swindoll dijo, la oración es el oxígeno del alma. Así como ese hachador que nunca afiló su hacha y traía toda la técnica y traía toda la estructura y traía todo, pero la cosa que no hizo, lo más importante que no hizo, fue afilar el hacha. Así es la oración para nosotros. La oración para nosotros es el oxígeno a nuestra alma. Si no la hacemos, si no la practicamos, si no la decimos de ninguna forma, entonces nos debilitamos y empezamos a desanimarnos y empezamos a alejarnos de Dios. Y en lugar de agarrar en la dirección correcta, que es hacia Dios, vamos en el sentido contrario. Por eso la oración es el oxígeno del alma. ¿Saben qué? Bueno, antes de empezar con esto, vamos a leer Mateo 6, del 5 al 13. Quiero que regresemos a la parte donde los discípulos le preguntan a Jesús, le piden a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué?
Porque Jesús se salió de todo el esquema que había en ese entonces y les estaba demostrando a sus discípulos que el orar a Dios era tan simple como solamente abrir la boca y empezar a hablarle a Él. Así de simple. Y le hablaba en toda circunstancia, en toda situación. Entonces los discípulos, al ver esto, ellos se quedaron maravillados y querían un poco de eso. No porque querían saber cómo orar, pero hey, enséñanos lo que tú estás haciendo, porque con lo que estamos viendo es cómo estás orando tú, nos puede ayudar a nosotros a acercarnos a Dios. Realmente lo que ellos querían y queremos nosotros ahorita es esa relación con Dios personal como la tenía Jesús. Por eso Jesús en cualquier momento podía entrar en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier situación a hablar con Dios. Los discípulos le dicen, enséñanos a orar, porque queremos eso que tú tienes con Dios. Porque lo que sucede es de que a veces hay personas como ellos mismos, que tenían todo lo que necesitaban, pero para ellos era un Dios distante. Tenían la consistencia porque ellos como judíos oraban en festivales, oraban en el templo, oraban para bendecir a sus hijos, o sea, la oración se practicaba, pero era algo que era distante, no era cercano. Jesús vino y Él dijo, yo vengo a hacer todo nuevo. Yo vengo a hacer todo nuevo. Y les voy a enseñar una nueva forma de cómo ustedes pueden tener una relación personal con Dios. Y entonces nosotros queremos esa cercanía, porque Dios no es un Dios distante, Dios es un Dios cercano. O sea, eso si no te explota la mente de que Dios, creador del universo, Padre de toda la creación, quiere estar cerca de ti. Él quiere estar cerca de ti. Y lo único que Él dice es, solo háblame. Just talk to me. Y háblame como que soy tu amigo. No como que soy un papá que casi me siento huérfano. No. Háblame como que soy tu papi. Como que yo puedo tener esa confianza de entrar a tu presencia, de simplemente, si estoy en el camión y estoy manejando y de repente me entra el Espíritu Santo y me empieza a dar palabras porque ahí está Dios hablándome, o si estoy barriendo o cocinando, o si estoy en el trabajo, o si estoy dejando a los niños en la escuela, recogiéndolos, yo no sé, donde tú estés y de repente empiezas a hablar con Dios y Dios empieza a manifestar en tu vida, ahí donde estás, es más, ahí donde estás tú ahorita. Eso es lo que Jesús vino a demostrarnos. Por eso vamos a revisar y vamos a entrar un poquito más a lo que es la oración. Porque miren, nosotros podemos leer la palabra de Dios y la podemos recitar si queremos. Y la podemos leer cada año y nos pasamos leyendo la palabra y hacemos todo eso. Y qué bueno, eso es bueno. Pero la palabra de Dios nos enseña de Dios, quién es Dios. Pero la oración nos acerca a Dios. En la oración nosotros conocemos a Dios. Como tú conoces a un amigo cuando le estás hablando, de esa forma tu relación y tu intimidad con Dios se hace mejor, se va acercando más y más y más. Entonces cuando combinas estas dos cosas y lees de Dios y ahora estás hablándole a Dios, y lo estás conociendo, tu vida va a explotar, tu vida va a cambiar completamente. Y créanme que va a cambiar. Yo no sé si ustedes saben, pero nosotros con Nancy pasamos por algo bien feo este año. En el febrero se nos quemó la casa. Quemada completamente, bueno, no quemada completamente, pero perdimos todo. Salimos con lo que teníamos puesto. Mi hija Sofía salió con los patines puestos ese día. Mi otra hija salió descalza y se nos quemó la casa. Y han sido 11 meses de venir, Quito y de lidiar con el seguro y vivir en la casa de alguien más. Y todo eso sucedió en minutos. Pero yo les puedo decir de que si nosotros no tuviéramos esa relación con Dios, que nosotros no conociéramos a Dios, hubiera sido peor de lo que fue. Porque nosotros al perder todo y estando ahí viendo la casa quemándose,
y no podíamos hacer nada al respecto. Y yo miro a mis hijas y a mi esposa y todos están llorando. ¿Y qué podía hacer yo en ese momento? Nada. Lo único que podía hacer yo era consolar y decir, Señor, esto es lo que tú tienes para nosotros. Y ese día nosotros llegamos aquí con Javier. Llegamos y le llamo a Javier y le digo, mira Javier, se nos quemó la casa. Y Javier, ¿qué? Si se nos quemó, no tenemos nada. ¿Tienes unos cuartos para quedarnos esta noche, algo? Javier inmediatamente me dice, sí, vente. Y nos fuimos a quedar a su casa. Y esa noche nos sentamos en la mesa y nadie podía decir nada. Y la cara de Javier en ese momento era de, ¿qué puedo decir yo, verdad? Pero nuestra relación con Dios, y no te puedo decir que es perfecta, pero sí es cercana. Mi relación con Dios no va a ser perfecta, pero sí cercana. Y la única forma que pudimos pasar a través de eso fue agarrándonos de la mano de Dios, confiando en todo lo que conocemos de Dios y sabiendo que Él va a cumplir su palabra, que no nos va a abandonar. Y no lo hizo. Es más, ahora, 11 meses después, aún afecta el recuerdo, pero te puedo decir que nos están dando una casa nueva, ¿verdad? Por la gloria de Dios. Pero han sido 11 meses de prueba. Han sido 11 meses de muchas cosas. Ya estamos llegando al final de esto. Entonces, yo quiero que ustedes sepan de que, como anunció Javier, estamos entrando en una etapa de ayuno y oración. Cartapacio se les preparó a todos y lo van a estar entregando aquí al final. Es uno por familia. Adentro ustedes van a encontrar las guías de oración por día. ¿Okay? También de este lado van a encontrar lo que es el ayuno y cómo hacerlo y todo. Si yo te digo de que lo hagas, yo te animo y te exhorto a que lo hagas. Y si no vas a hacer el ayuno, está bien, no te preocupes, no pasa nada. Pero sí ora, sí toma el tiempo para orar. Porque el ayuno fortalece tu alma y fortalece tu Espíritu Santo, pero la oración te va a acercar a Dios. Te va a acercar a Dios. No ayunes sin orar, pero puedes orar sin ayunar. Amén. Entonces, vamos a ver, porque lo que les voy a hablar ahorita, recuérdense que les dije que no hay métodos ni nada, solo empieza a hablar con Dios, ¿verdad? Jesús nos dejó cosas que nosotros podemos hacer y decir, pero lo que es el ayuno y la oración está dividido en 5 segmentos, así que vamos a entrar en eso. Pero no necesariamente es solamente aquí, esto lo puedes tomar a tu vida y emplearlo y hacerlo en tu vida personal. Amén. Lo primero es la adoración. La adoración. Cuando tú te presentas delante de Dios, tú quieres adorarlo por lo que Él es. Nosotros debemos de reconocer que Dios es soberano y todopoderoso. Esa es mi adoración a Él. Señor, yo no puedo. Yo no puedo traer a mi hijo pródigo, yo no puedo tener un mejor trabajo, yo no puedo. Lo que sea que no puedes, Dios sí puede. Y es ahí donde Dios es soberano, donde Dios va a poder, donde tú no puedes hacer nada al respecto. Por eso nosotros debemos de entrar en adoración con nuestra oración y decirle a Él, tú eres bueno, tú eres juez, tú eres misericordioso, tú eres el Dios creador, tú, es acerca de Él, no es acerca de nosotros, es acerca de Él. Miren, Dios no es una cajita de sugerencias o peticiones que podemos dejar ahí y después de ahí me las contestas al rato, me voy y me olvidé. Dios es un Dios que te quiere escuchar a ti de lo que tú tengas que decir, aunque estés enojado, aunque tengas rabia de lo que está pasando en ese momento, y ejemplos como Jonás, o que no quieres hacer algo, ejemplo como Moisés, todas estas cosas Dios la quiere escuchar, pero sobre todo quiere escuchar que tus labios le digan a Él quién es Él. Yo me quito,
y es todo tuyo, Señor. Y esa es una de las partes de nuestra oración. Eso nos ayuda a nosotros a ser humildes. Porque cuando nosotros estábamos pasando por el fuego, yo no podía hacer nada al respecto. Los bomberos hicieron lo que tenían que hacer. Mi amigo Javier hizo lo que él tenía que hacer como amigo. Pero yo no podía hacer nada. Se consumió la casa, el fuego hizo lo que hace el fuego, y de ahí en adelante todo lo demás estaba en las manos de Dios. En esos momentos es cuando entra la humildad. Y si no la has conocido todavía, no esperes, mejor conócela ahorita. Amén. La otra es, démosle gracias a Dios. Vamos a decirle gracias a Dios o bendecir lo que Dios está haciendo por nosotros. Vamos a agradecer a Dios por todo, en lo bueno y en lo malo. Esto es reconocer también la soberanía de Dios. Gracias, Dios, por lo que estoy pasando ahorita. Job, conocen la historia de Job, ¿verdad? Job en todo le dio gracias a Dios. Job perdió todo, menos la esposa. Todo. Todo, hijos. Siervos, tierras, animales, todo. Más sin embargo, él dio gracias. Gracias, Señor. Entonces en tu oración, dale gracias a Dios. ¿Fue un buen año este año? Dale gracias a Dios. ¿Fue un mal año este año? Dale gracias a Dios. Tú dile a Dios, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias por lo que estás haciendo en mis hijos, en mi esposo, en mi trabajo, en mi casa, en la iglesia, en donde yo esté. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Tener un corazón agradecido te ayuda a respetar las cosas que Dios te da también. En mi vida yo te puedo decir de que mi corazón agradecido por lo que yo tengo me hace ser un mejor administrador de lo que es de Él. ¿Y qué es de Él? Todo. Right? No solo unas cosas. No solo el dinero. Mi esposa, mis hijos, mi cuerpo, mi salud. Todo es de Dios. Entonces yo le agradezco a Dios por eso. Y eso me ayuda a mí a tener ese anhelo de hacer las cosas a lo mejor que yo pueda. Porque estoy agradecido con Él. Por lo bueno que Él ha sido en mi vida. Lo otro es pedir perdón y confesar las transgresiones o pecados. A veces, tal vez tú piensas que no has hecho nada malo. O sea, este día me porté re bien, ¿verdad? No me van a dar vara, ¿verdad? O sea, it was a good day este día, ¿verdad? Pero pidamos perdón. Porque tú no sabes si en algún momento ofendiste a alguien. Tú no sabes si en algún momento ofendiste a Dios. Mejor pidamos perdón. Señor, perdóname mis pecados. Ahora, si sabes cuál es ese pecado, si sabes cuál es tu transgresión, confiésalo. Solo dilo. Señor, yo patatá y di el pecado. Y Señor, perdóname por y tatatá, dices el pecado. En Mateo 6:14, Dios nos recuerda de, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Es simple, ¿verdad? Tú perdonas a los que te perdonan, Dios te perdona. No le pongamos más a Jesús de lo que está diciendo. Lo mejor es orar y en tu oración pide perdón. Solo pide perdón. Y una vez más, si sabes cuál es ese pecado, confiésalo, díselo, que te pida perdón, por favor, y te ayude a cambiar tal vez los hábitos malos que hay. O tal vez las cosas que dices, o yo qué sé, ¿verdad? Pero la cosa es que podamos nosotros confesar eso en nuestra oración. También está la súplica o la intercesión. Aquí es cuando nosotros venimos delante de Dios y nosotros mostramos nuestra súplica que va a ser contestada en el momento preciso, no antes ni después, ni de la forma que queremos. En la súplica, nuestra súplica va a ser contestada en el momento preciso, no antes ni después y no de la forma que queremos. Había un joven que fue a visitar a sus abuelos allá en una finca y llegó y pasó un buen fin de semana con sus abuelos
Y la pasó re bien. De repente llegó el momento que tenía que regresar a su casa, pero esa noche había llovido y había lodo y la carretera estaba mala. Habían trayectorias en la carretera donde había lodo. Y pues él se aventuró y dijo, aquí paso. Vino y se atascó. Y por más que se esforzó para sacar el carro del lodo, no pudo. Hizo todo lo que pudo y no se podía mover ese carro. Ahí patinaban las llantas, se quedó atascado completamente. De repente a lo lejos ve que vienen unas luces en esta dirección y se pone a hacerle, ¿verdad? Que me ayuden, que no sé qué. Y mientras más se va acercando, más rápido van las luces y se da cuenta que este carro no va a parar. Y pasa el carro pero volando a la par de él y se da cuenta que ahí dentro del carro estaba el abuelo. Y dice, mi abuelo no pudo parar por mí, no me pudo ayudar. Y empezó a pensar, y no, aunque no hubiera sido mi abuelo, ¿cómo va a ser que me ven a mí en esta angustia, en este problema y no se detienen para ver si yo necesito ayuda? Y total, empezó a pensar un montón de cosas. Pensando en eso estaba al rato y de repente de este otro lado ve que vienen otras luces de regreso. Pero esta vez las luces, mientras se van acercando a él, se van parando poco a poco. Y era el abuelo, que había ido a traer un tractor para poder sacarlo a él de donde estaba atascado. Y le dice, pero abuelo, ¿por qué no te paraste? Le dice el abuelo, es que no podía. ¿Ves cómo está la carretera? Si yo me paraba aquí, los dos íbamos a estar atascados. Lo que yo tuve que hacer es pasar lo más rápido posible, sabía que eras tú, ir allá a un amigo, prestarle el tractor, regresar aquí con cadenas y sacarte de donde estás. Y ese es un buen ejemplo porque a veces nosotros en nuestras peticiones estamos pidiendo y esperamos una respuesta de esta forma. Y a veces muchas veces Dios no trabaja así. Él te va a responder a ti a su forma, en su tiempo. ¿Ya? Por eso, pidámosle a Dios, pongamos nuestras peticiones delante de Él. Porque nuestra súplica va a demostrar que nosotros no tenemos el control. Una vez más, Él es soberano. Y por eso nosotros entregamos a Él nuestros hijos pródigos, los problemas con los esposos, esposas, el problema con los trabajos, el problema financiero que hemos tenido. Y le pedimos a Dios que nos resuelva estas cosas. Y lo que debemos de hacer entonces es venir y simplemente entregárselos y pedir y seguir pidiendo. Y entregárselos, y Él va a actuar. Y Él va a actuar a su forma y a su manera. Lo último es el tiempo de quietud. Necesitamos tener un tiempo de... Necesitamos escuchar la voz de Dios en nuestras oraciones. A veces solo llegamos como que es un telegrama. Señor, por favor, ayúdame al trabajo. Telegrama enviado. Señor, por favor, ayúdame con mis hijos pródigos. Telegrama enviado, ¿verdad? Y amén, nos vamos. Señor, bendice los alimentos del día. Amén, y nos vamos. Y Señor, y leo la Biblia, y leo las palabras de la Biblia, y amén, nos vamos. Y Dios se queda. Right? ¿Se acabó? Regresemos a la ilustración del amigo. Cuando tú vas a hablar con tu amigo, tú llegas, tomas café, tú hablas y después te vas. No. Si eres tú un buen amigo, vas a escuchar lo que el amigo tiene que decirte. ¿Cierto? Y eso es la relación que Dios quiere tener contigo y conmigo. Por eso Jesús nos demostró que eso sí se puede hacer. La oración no es un monólogo. ¿Okay? Como los talk shows de la noche. Y que sí, que no sé qué, y hoy vamos a hablar de esto y de lo otro, y vamos a presentar estas súplicas, y vamos a presentar lo otro, y vamos a pedir por esto, y vamos a pedir perdón, y que no sé qué, y después se termina el show y amén, me voy. La oración no es un monólogo. Cuando decimos amén, solo estamos diciéndole a Dios, ahora te toca a ti hablar. ¿Qué tienes que decirme? Y ese es el momento de quietud o susurro. En Juan 10, 3, 4, dice, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada uno de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen. ¿Por qué?
conocen su voz. Conocen su voz. En Lucas 22:43 también dice, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. En esta escena, Jesús está orando en Getsemaní y le está suplicando a Dios y le está diciendo, por favor, que pase esta copa de mí. Pero si leemos bien, Él tiene un tiempo de pausa. Un tiempo de pausa para escuchar la respuesta de Dios. Y en ese tiempo de pausa, lo que sucede es que viene un ángel de Dios y lo fortalece para que siga adelante. La respuesta fue no. Solo de esta forma se puede hacer lo que tú vas a hacer hoy. Y el ángel de Dios vino, lo fortaleció, Jesús se levantó y enfrentó lo que tenía que enfrentar. Eso es lo que estamos buscando nosotros en este tiempo de oración. Tener esa relación con Dios. Por eso yo te animo, hermano, a que donde estés tú, a la hora que sea, ven tú y empieza a hablar con Dios. Miren lo que dice Jesús en Mateo 6, 5 al 13. Mateo 6, 5 al 13 dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. ¿Ya ven qué simple es? Jesús simplemente les dijo, oren así. Y eso es lo que tenemos nosotros que tener. Nosotros debemos de tener un buen tiempo para escuchar minutos o segundos después que oramos. Cuando entramos a hablar con Dios, gran parte de eso es escuchar qué es lo que Dios quiere decirte. Y esto es una técnica, esto lo puedes tú aprender, porque pueden venir por medio de pensamientos, o por medio de escuchar, de leer la palabra de Dios, o por medio de una voz audible, yo no sé, pero ese tiempo es súper importante. Es donde Dios viene a fortalecerte. Es donde Dios viene a darte palabra de ánimo. Es donde Dios viene a exhortarte. Es donde Dios viene a decirte qué cosas tienes que cambiar. Ahí es donde nos juntamos con Dios. Por eso, ya que hablamos acerca de todo eso, vamos a tomar un tiempo para orar. ¿Qué tal? Siempre decimos que aquí hay gente que van a orar por ustedes y lo vamos a hacer al final, pero en este momento vamos a practicar un poquito lo que estamos hablando. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé por qué estás pasando el día de hoy. Yo no sé, pero lo que sí sé es de que si tú te acercas más a Dios, cualquier cosa que estés pasando, va a ser un poquito más fácil. No va a ser imposible, pero va a ser más fácil. Por eso, mi esposa de mi sobrino me preguntó, ustedes tienen 28 años de casados con Nancy, ¿cómo le hacen, verdad? ¿Qué consejo me podrías dar? Y le dije, mejor consejo que yo te puedo dar es acércate a Dios. Acércate a Dios. Porque si tú te acercas a Dios, tú vas a ser un mejor esposo, un mejor hijo, una mejor persona. Tú vas a ser un mejor algo. Porque todo tú va a empezar a cambiar. Porque la imagen de Jesucristo va a empezar a revelarse más y más en ti.
mientras nos acercamos a Dios. Y la única forma de acercarte a Dios es orando. No pierdas ahorita la oportunidad de practicar lo que hablamos. Entonces, si tú estás pasando por algo, no sé, alguna enfermedad que te diagnosticaron reciente, o algún posible divorcio, o hijos que no regresan a la casa, o trabajo que de repente vas a perder, no sé. Díselo a Dios. Practiquemos lo que hablamos ahorita.